Bueno, ¿quién hay por ahí? Muy buenos días. Un nuevo día, una nueva oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo están ustedes? Ustedes que están viendo ahí, un monedero. Tengo muchas cosas por contarles. El día de hoy vamos a aprender a hacer este monedero. Sabemos que tenemos pendiente también el tema de... Tenemos pendiente el tema de la bolsa tejido súper liviano. Gracias. 16 personas de un solo golpe. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo con un monedero diferente, hermoso. Miren qué hermosura de monedero. Entonces vamos a aprender a elaborarlo el día de hoy. ¿Qué herramientas o materiales empleo yo normalmente? Bueno, un gancho de crochet número 3. Voy a emplear esta vez el encendedor. Voy a emplear cordón opcional. Esto es opcional si no quieren usar el cordón, si te tejen con los hilos y por supuesto los hilos, ¿cierto? En 2 hebras, muy importante. Un saludito para Luz Marina Talero. También para mi amiga Alexi Joana, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, herramientas, miren, aquí las voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan observar que empleo yo normalmente para una bolsa guayú o un monedero como este. Miren qué hermoso, van a emplear 2 colores. Los colores siempre se los he dicho, es opcional, ¿cierto? Negro y blanco, esta vez. Y por supuesto, muchas ganas de tejer. Un saludito para Alex y Joana. Muchísimas gracias. Y para mi amiga Luz Marina Talero, saluditos para ellas dos que acaban de comentar. Entonces, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 10, perdón, un anillo mágico de, bueno, de 10 puntos. Un anillo mágico de 10 puntos. Voy a emplear el color blanco y el color negro. Y yo voy a hacer lo siguiente. Espero se esté viendo muy bien ahí y sea muy entendible la explicación. A ver esto. Un saludito para Álvaro Aymán. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a Berta Blanco. Listo, mis amigos. Muy importante, un ganchito de estos o un gancho, pues un gancho para saber dónde termina la vuelta. Un imperdiblito, puede ser un imperdible e incluso una hebra contrastante, ¿cierto? Si no tienen pues estos ganchos. El encendedor, recuerden, el cordón de polipropileno, no necesitan mucho, aproximadamente unos 4 metros, no es mucho tampoco. Por eso les estoy comentando que el cordón es opcional. O sea, hay gente que trabaja solamente con 2 colores, por ejemplo, trabajan así. Pero para yo darle resistencia y un grosor a mi tejido, miren que queda espectacular con el cordón, miren. No queda exagerado, no quedan bultos, no queda muy alta la puntada, queda normalita. Entonces, la ventaja del cordón frente al no usarlo es que avanzamos mucho más rápido en el tejido, ¿cierto? Y aparte me le da mucha más resistencia al bolso o a lo que yo vaya a hacer. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo hago así, con el blanco. Voy a empezar con blanco. Me lo voy a envolver en un solo dedo esta vez, miren. Hola Mari, ¿cómo está? Bienvenida Mari. Espero se encuentre muy bien. Maritza Troche. Bueno, Maritza Troche, desde Texas, Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Puede ser la cola de rata, pero no es el mismo a la cola de rata, claro que no. Es totalmente diferente, mira. Es un cordón, digámoslo así, un cordón trenzado, mira. Este es el que se emplea para las prendas deportivas. Es como para que tengan una referencia de cómo pedirlo. Al momento de que ustedes se dirijan a los almacenes, esto lo encuentran en ferreterías, almacenes de tiendas y estambres o incluso en almacenes de accesorios y avalorios. Esto lo venden en carretes o por la cantidad que ustedes necesiten. Obviamente en metraje. Por ejemplo, ustedes dicen necesito 40 metros, necesito 30 metros o necesito la bobina completa. ¿Sí? Yomaris Vánquez, ¿cómo está? Álvaro Jaimán, me gusta ese apellido. Maritza Troche, Alex y Joana. Bueno, les comento que ya están las membresías del canal activas. ¿Qué son las membresías? Las membresías son como esos beneficios que cada persona obtiene. Bueno, eso es de la persona que va a pagar una mensualidad para obtener contenido exclusivo. Entonces las membresías ustedes pueden, cuando se van a unir, obviamente ahí les llegan, digámoslo así, de qué tratan las membresías, qué beneficios van a obtener. Entonces quería también aprovechar esta oportunidad para decirles que las membresías están disponibles ya. A partir de ahora están disponibles las membresías. Listo. Como les decía, crochet, hilo crochet 2 hebras, un cordón de polipropileno o cordón sintético. Y bueno, muchas ganas de tejer, por supuesto. Paracord. También se llama paracord. Buenos días, Andrés. El Señor te bendiga, hermoso monedero. Me encanta. Un saludito para Yomaris, que se acaba de unir también. Bien, entonces, sin más que decir, entonces vamos a empezar con un anillo mágico. Miren, un anillo mágico. Ustedes saben que yo lo empiezo de esta manera. Siempre mis tejidos los empiezo de esta manera, de esta forma. Simplemente haciendo una X, miren. Mira, entonces ahí está listo mi X. Entonces, paso número 1, voy a introducir mi crochet. Se dan cuenta que el crochet es bastante finito porque debe ser acorde al hilo, ¿cierto? Jalo, miren, jalo este hilo, lo paso por acá, lo paso por en medio, mira. Entonces, pero eso sí hay que tener mucho cuidado de agarrar las dos hebras. Miren, tiene que ser las dos hebritas. Una vez que yo esté posicionado de esta manera, a ver, voy a dar un giro de esta manera y voy a pasar esta hebra nuevamente por la cadenita que tengo en el crochet o en el gancho. A esto le conocen como ganchillo, crochet, aguja, bueno, tiene muchos nombres en Latinoamérica. Listo, ahí está mi cadenita aseguradora. ¿Qué voy a realizar? Voy a soltar de mi dedo, suelto de mi dedo de esta manera, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a dar puntos bajos, pero ustedes saben, o bueno, los que han visto mis videos, saben que yo empiezo con los hilos desde el comienzo. Desde el anillo mágico, yo ingreso todos los hilos con los que voy a realizar el diseño. Hola Lucenia Aguirre, ¿cómo está? María Teresa, buenos días. No sé si es María Teresa Cruz, no sé si es la misma, pero bueno, un saludito para María Teresa y para Lucenia Aguirre. Ya saben que las membresías están activas en el canal. Van a haber muchos beneficios para quien se una, por supuesto. Eso sí, es una membresía de pago. Van a tener contenido exclusivo. Pues las personas que se hagan miembros del canal. Y bueno, por supuesto, es una manera de apoyar el contenido de los creadores. O sea, las membresías ya llevan cierto tiempo. Yo me puse a ver y pues las activé el día de ayer. En la noche me puse a mirar de qué trataba la membresía y bueno, me gustó la idea realmente. Es una forma de generar ingresos, ¿cierto? Entonces, una vez que yo tenga esto, no sé si quieran que lo repita, voy a repetir una vez más. Formamos una X, paso mi crochet o mi gancho de esta manera y agarro por encima, mire, ¿cierto? La agarro. Bueno, otra vez lo voy a hacer acá, acá.
Y una vez que yo esté posicionado de esta manera, simplemente voy a girar un poquito, así. Y nuevamente paso este hilo por la cadenita que tengo en el crochet. ¿Cierto? Listo, tengo mi cadenita aseguradora, puedo soltar de mi dedo. Y ahora vamos a empezar, vamos a dar una primer puntada de esta manera. Introducimos el crochet en el anillo. E inmediatamente, miren, sé que de pronto ahí lo estoy explicando claramente, no voy a terminar el punto hasta que no ingrese los hilos. ¿Cómo los ingreso? Tomo el cordón de alma, opcional, les recuerdo que es opcional, no es obligatorio, no es que yo los esté obligando, no, es opcional. Cada uno toma la decisión de usarlo o no usarlo. Una vez que yo esté aquí posicionado, pongo encima del hilo blanco, miren, de esta manera. Miren, ahí lo voy a dejar un momentico para que puedan detectarlo o observarlo detalladamente. Miren. Y ahí está el punto sin terminar. ¿Yo qué debo hacer? Inmediatamente cierro el punto y quedan los hilos atrapados o agarraditos, miren, ¿cierto? Entonces yo siempre empiezo absolutamente todos los tejidos de esta manera. Me acostumbré, ¿no? Pero hay otras técnicas que es empezando con cadeneta. Hacemos una cadeneta de 6, o sea, hacemos 6 cadenitas, cerramos, las unimos y empezamos a dar 2 puntadas en cada punto. Esa es otra técnica, pero yo siempre a mi parecer, siento que esta es la mejor técnica. Listo. Entonces, ahí llevo un punto. Les recuerdo que son 10 puntos bajos. Ustedes pueden empezar con 9 puntos bajos, 8 puntos bajos, 6 puntos bajos. Eso depende de cada uno. Entonces 3, miren, simplemente ingresando el crochet en medio del anillo. Un saludito para Elsie Flores, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6, mira cómo va quedando. Simplemente es envolviendo todos los hilos con mucho cuidado de que no se nos vea el cordón de alma, pero miren qué bueno es, queda súper resistente como recomendación. Les recomiendo el cordón de polipropileno o paracord, pero en realidad no es el paracord porque el paracord es más, siento que es más grueso. El paracord es más grueso, ¿cierto? Entonces esto es de 5 milímetros aproximadamente de espesor, el cordoncito, miren que no es tan grueso. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les dije 10 puntos, ¿cierto? 9 son puntos bajos, acuérdense, todo el tiempo se trabaja de esta manera, 10 puntos bajos. Voy a jalar un poquito el cordón, eso, ahí. Y los hilos, ¿para qué? Para que me queden a ras, con mucho cuidado de no exagerar al jalar. Y si hay sobrantes, vamos a cortar. El monedero queda de calidad, no queda aguado, no. Por eso me gusta emplear el cordón, siempre lo he hecho. Desde la primera vez que empecé a hacer directos y tutoriales en YouTube, he usado el cordón. Listo. Espero ahí se entienda lo que estamos haciendo. 10 puntos bajos. Ahora sí, cierro. Una vez los puntos estén tejiditos, vamos a jalar esta hebra corta. Jalo la hebra corta y miren, él se va cerrando de a poquito. Muy importante que quede bien cerradito. Y ya desde el comienzo se siente el tejido súper duro. Me encanta por eso. Queda de muy buena calidad. Excelente, diría yo. Vamos a empezar a dar 2 puntos. Les recuerdo, en la técnica Guayú podemos emplear la pestañita trasera. Bueno, de hecho es la que usamos para los diseños. Miren, ahí estoy señalando con el crochet sobre qué pestaña vamos a tejer todo el tiempo. La pestañita trasera de cada punto, ¿cierto? Ahí las estoy señalando sobre dónde vamos a tejer
para que no vayan a agarrar la cadena completa, ¿cierto? Miren, así en cada una de estas pestañitas vamos a ir dando 2 puntadas. Es decir, que si tenemos 10 puntos en este círculo mágico o en el anillo mágico, al finalizar la vuelta número 2 vamos a concluir con 20 puntos. Porque en cada punto vamos a dar 2 puntadas, es decir, un aumento en cada punto. ¿Sí? Ahí acabo de señalar los puntitos sobre donde vamos a tejer. Entonces, muy importante, esta hebra corta llévenla también por dentro para irla ocultando, ¿sí? Entonces, primer punto, ingreso el crochet, miren como les dije, en la pestañita trasera y vamos a ir envolviendo o vamos a ir dando 2 puntadas en cada punto disponible. Y vamos a ir acomodando esto. Yo en el primer punto sí doy 3 puntadas porque como el punto queda tan apretadito, miren, me gusta que quede así. En el primer punto solamente di 3 puntadas. En el primer punto di 3 puntadas, 1, 2 y 3. Y de una vez, si lo consideran ustedes, esto es más que todo para los principiantes, marcan el primer punto para saber dónde termina la vuelta. Y esta técnica se trabaja en espiral, muy importante. Bueno, ya lo había mencionado, un saludito para Berta Blanco. Dije que de 5 milímetros aproximadamente. 5 milímetros aprox. O 4.5. No sé si los calibres los vendan de a 5 en 5. De a 5 milímetros, pero bueno, esto es del 5. 5, 4.5. Bueno, se dan cuenta que no es muy grueso, miren. Y yo tengo una mano bastante pequeña, miren que no es muy grueso el cordón. Muy importante que no sea porque me dijeron que si era paracord, pero es que yo siento que el paracord es más grueso. No les funciona, ese no les va a servir realmente. Listo. Un saludito para Angélica, con mucho gusto Berta Blanco. Entonces vamos a ir dando 2 puntadas, como les dije, en cada punto disponible. En el primero solamente dimos 3, esto solamente al comienzo, yo lo hago así, pero hay quienes solamente lo hacen de 2, también es válido. Miren, 2 puntaditas en cada punto disponible, tomando solamente la pestaña trasera de cada punto, muy importante. Que no vayan a agarrar la cadena completa. Esta es la numeración 3, pero les recuerdo algo, no todas las marcas manejan el mismo tipo de numeración. Entonces, si me preguntan de marca, esto es Macusa. Macusa número 3. La número 2 y la número 1 les funciona perfectamente también para esta clase de hilo. He trabajado con la número 1 y con la número 2 y se trabaja de igual manera. Ya la número 4 de esta misma marca no la recomiendo para 2 hebras porque es muy pequeña, es muy menuditica. Miren que estoy dando las puntadas y miren que la puntada queda normalita, no queda exagerada, no se abulta, no queda muy alta, normal. De hecho lo recomiendo y siempre lo he hecho en el canal, el tema del cordón. Vamos a ir dando, esta vez voy a hacer 2 vueltas por cada color, ¿cierto? 2 vueltas blancas, 2 vueltas negras y 2 vueltas blancas. Son solamente 6 vueltas porque el tamaño del monedero no es muy grande, o sea, la base no es muy grande. Yo aquí hice una por una vuelta de un color y otra vuelta de otro color. Al comienzo sí hice 2, pero el tema de la base también es opcional. Ustedes pueden manejar cualquier tipo de base, cualquier diseño. Yo voy a dar esta vez 2 vueltas por color. Y miren, llegando al marcador, sabemos que finalizamos la vuelta, ¿cierto? Y ahí es donde realizamos, miren, justo ahí donde estoy posicionado en este momento, voy a cortar este hilo del comienzo, ya no lo necesito. ¿Cierto? Se fijan, miren qué fácil es. Vamos a ir marcando entonces, bueno, aquí vamos a ir dando otras 2 puntaditas. Ahí ya llevo una y llevo otra. Llegamos al marcador. Inmediatamente cambio de color, ¿cierto? Cambio de color. Miren. Entonces voy a dar un punto. Voy a empezar esta vuelta número 3, perdón, miren, con blanco, con negro, perdón.
Hola Juan Gómez Varela, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Desde dónde nos escribes? Pueden comentar desde dónde se están comunicando en este momento. Muchísimas gracias por todo el apoyo, se les agradece mucho. Y bueno, ya somos 16.200 seguidores en el canal. Muchísimas gracias, son muchas personas, para mí son muchas personas. Entonces, súper agradecido por el apoyo día tras día que recibo de cada uno de ustedes, o de por lo menos las personas que ya me vienen siguiendo desde el año pasado, que son varias. Les está gustando mucho mi contenido. Listo. Me han comentado más que todo por el tema del cordón, ¿cierto? El cordón ha gustado mucho. O sea, gusta mucho que yo use este cordón, entonces bueno, me hace muy diferente a otros canales porque me han dicho que este cordón solamente lo han visto en mi canal. Olga Hidarraga, ¿cómo está? Saluditos desde Córdoba, Juan Gómez Varela. Ya saben que las membresías están activas, o bueno, les comento, tengo activas las membresías del canal, están disponibles para quien quiera unirse. Es una tarifa mensual, ¿cierto? Según el nivel que ustedes elijan y según el nivel que ustedes compren, porque hay que decirlo de esta manera, van a obtener unos beneficios. Tengo solamente dos niveles. El nivel de mochila, se llaman así, miren. El primer nivel se llama mochila de bronce. ¿Y qué beneficios tenemos en este? Permítanme un momento. Bueno, tenemos dos niveles, o sea, estoy manejando en este momento porque las membresías son nuevas. Tengo dos niveles. Miren, el nivel de mochila de bronce, que es el primer nivel, son insignias de lealtad. ¿Qué beneficios van a obtener? Insignias de lealtad. Van a tener menciones para miembros, respuesta prioritaria a los comentarios, ¿cierto? O sea que la persona que se una a esta membresía va a obtener estos beneficios. Y está la mochila de plata, que es el nivel número 2. ¿Cierto? ¿Qué beneficios? Va a obtener los beneficios ya mencionados, ¿cierto? Y van a obtener acceso anticipado a videos nuevos. Van a obtener transmisiones en vivo exclusivas para miembros. Es decir, por ejemplo, yo subo un video, ¿cierto? Y entonces de repente la persona que obtenga esta membresía va a ser la primerita en ver el video. Es exclusivo realmente. A muchas personas les gusta esto realmente, entonces ahí les dejo. De todas formas, cuando ustedes le dan a pulsar al botón de unirse, ahí les explican de qué tratan las membresías, qué beneficios van a obtener, todo lo que van a lograr obteniendo las membresías. Entonces, ahora sí continuamos con este hermoso monedero. Les recuerdo que yo hice acá ya una vueltica por color, pero esta vez lo voy a hacer doble. 2 vueltas blancas, 2 vueltas negras y 2 vueltas blancas. Un saludito también para esta niña llamada Elsie Flores. Ah, listo. Olga Hidarraga. Muchísimas gracias por el apoyo. Empezamos con un punto. Me paso al siguiente punto. Miren ahí. Doy 2 puntadas. 1, 2. Me paso al siguiente, un solo punto. Miren cómo va quedando y trabajamos en espiral. Nunca cerramos vueltas. Me paso al siguiente, un aumento. Me paso al siguiente. Miren que la puntada queda normal. De hecho, queda mejor porque queda más durito. Estamos utilizando el hilo crochet Miratex, el coral también les funciona perfectamente e incluso el macramé. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que el macramé, como es grueso, se maneja en una sola hebra. Entonces el crochet sí lo empleamos en dos. Claro está que hay mochilas. Esto es más que todo para los que las trabajan en La Guajira, la trabajan en una sola hebra en hilo crochet. Es decir, estas mochilas son mucho más demoradas. Miren que estoy dando un punto, un aumento, un punto, un aumento, ¿cierto? No estoy cambiando el orden, es lo mismo hasta el final. Empecé con un punto solo,
En el siguiente espacio 2 puntadas, un punto solo, en el siguiente espacio 2 puntadas y así me voy a ir yendo hasta el final. Ahí estoy en el aumento, me paso al siguiente, hago uno solo, me paso al siguiente, hago 2 puntadas, un aumento, ¿sí? Miren, me paso al siguiente, uno solo, bueno, entonces seguimos, un punto, aumento, un punto, me paso al siguiente, un aumento, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo hasta el final. Procuren de que la base les quede planita. Un punto, me paso al siguiente, un aumento. Estoy empleando un gancho del número 3, pero con un adaptador ergonómico, ¿cierto? Esto es muy recomendable para cuidar los dedos, evitar que nos salgan ampollas. A mí me pasa que cuando no uso esto, me empieza a doler aquí. Entonces ahí, un punto, un aumento, y así sucesivamente hasta el final. Listo. Vamos a seguir avanzando porque esta clase va bastante. Un punto, me paso al siguiente, un aumento, me paso al siguiente, uno solo, me paso al siguiente, el aumento. Bueno, y terminamos con un puntito, ¿cierto? Miren, un puntito, finalizamos la vuelta. Yo el marcador lo quité porque ya sé dónde termina la vuelta, miren, ya es más fácil. Pero cuando son mochilas unicolor, sí es recomendable dejar el marcador hasta el final. O ir pasando, ir subiendo el marcador vuelta tras vuelta para, bueno, para saber exactamente dónde termina nuestro tejido, nuestra vuelta. Empezamos la vuelta número 3, llevamos 1, 2 y esta es la tercera. La cuarta vuelta, perdón, la iniciamos con 1. Ahí voy a empezar con un aumento, ¿cierto? Entonces, ahora sí, otro punto. Me paso al siguiente, puedo dar un aumento ahí. Otra cosa, ¿qué pasa? Yo no estoy manejando en este momento un orden en sí. Yo trato de que la base me quede plana. A mí no me gusta ceñirme o no me gusta guiarme de patrones porque muchas veces, digámoslo así, siguiendo estos patrones, siento que se forman unas puntas. No queda circular el diseño, sino que queda más bien como hexagonal, octagonal, queda, mejor dicho, como una figura geométrica. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tejen esos patrones se le van formando como unas esquinas. A mí no me gusta eso realmente. Yo voy colocando los aumentos donde yo considere. Miren, por ejemplo, un punto ahí, un aumento, para que la base no se me encoque. Muy importante, miren. Eso sí, traten de que los aumentos sean regulares, no tan alejados, más acercaditos para que la base se mantenga planita. Entonces aquí puedo poner otro aumento. Estoy dejando un punto de por medio, es decir, dejo un punto normal y en el siguiente hago 2 puntadas, como para no alejar tanto los aumentos. Miren, y vamos aplanando, muy importante. Estamos dejando punto de por medio, recuerden, en esta vuelta número 4. Porque la vuelta del anillo mágico ya cuenta como la primera. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Así yo cuento mis vueltas.
Para otras personas, el anillo mágico no cuentan, pero para mí sí. El anillo mágico cuenta como la primera vuelta, esta la segunda, tercera y cuarta. Ahí les expliqué otra cosita que a lo mejor de pronto ustedes no. Un saludito para Amada, muchísimas gracias por el apoyo, Amada. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Qué hora es en Estados Unidos? Un punto, me paso al siguiente, un aumento. Y miren que la base va quedando planita, no se encoca, no. La idea es que quede plana, ¿sí? Yo siempre insisto en que quede planita. Aunque aquí, miren, aquí me agarró una, porque bueno, el cordón, ¿cierto? Miren que el cordón ahí me le dio un bultico, no mucho, pero bueno, ya lo dejé así. Pero miren que no quedó tan mal. ¿Qué puedo echar ahí? Miren que acá tengo otro monedero. Podemos echar monedas, vamos a echar de hecho este completico, lo voy a poner ahí. ¿Cierto? Vamos a imaginar que ahí está, entonces cerramos, miren. Cerramos, miren que él queda como una bolsita de regalo, cuadradito arriba. Bueno, más que todo les quería mostrar esto. Vamos a seguir entonces con la explicación, súper interesante. Aumento, seguimos en el siguiente punto uno solo, pasamos al siguiente dos puntadas, uno y dos. En Arizona, bueno, está lejos. Arizona, Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces un punto, paso al siguiente y doy dos puntadas, ¿cierto? Dos puntadas en un mismo espacio. Me paso al siguiente uno solo. Me paso al siguiente punto y hago dos puntadas. Y así me estoy yendo, ¿cierto? Bueno, quiero comentarles que el diseño vale 14 puntos. Un solo diseño, me refiero al cuerpo, ¿cierto? Un solo diseño vale 14 puntos. Hay que tener en cuenta esto porque hay que multiplicar esos 14 puntos por la cantidad de diseños que nosotros queramos realizar alrededor. Yo aquí hice 5 motivos, o sea que tengo 70 puntos, pero para cuadrar el diseño debemos agregar uno más aquí, justamente cuando estamos terminando la primera vueltica. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese punto nos van a quedar 2 puntos o nos va a quedar una punta de 2. Y eso es lo que no queremos. Necesitamos que esto termine acá en una sola puntita, miren. Entonces, si se dan cuenta, el diseño queda súper bien cuando hacemos eso. Miren que queda alrededor. Y aquí le hice unas pequeñas bolitas, por así decirlo, unos granitos. Qué bello, miren qué hermosura. Realmente me encantó este. Y los colores. Ni qué decir de los colores. Entonces estamos un punto, me paso al siguiente, un aumento. O sea, dos puntadas, uno y dos. Me paso al siguiente, uno solo. 7 y 4 en Arizona. Ah, ok, está tempranito. Aquí son las 9. Son 2 horas de diferencia. Ah, mira pues. Pensé que era solamente una hora y son 2. Aumento desde Arizona. Un punto. Me paso al siguiente, un aumento. Y hemos finalizado entonces la vuelta número 4. Vamos a hacer cambio de color. ¿Cómo es el cambio de color? Dejo el punto así sin terminar, a ver si se enfoca mejor la cámara. Creo que es por el tema del monedero que no me enfoca bien. Entonces vamos a tomar el blanco. Bueno, yo hago esto, miren. Pongo el hilo acá, tomo el blanco y lo llevo para atrás. Y después voy a entonces a cerrar, miren. Cierro el puntito negro. Y voy a dar cuántas puntadas. Vamos a ir dando, a hacer lo siguiente. Vamos a ir dando 1, 2 puntos. Miren, 2 puntos y empezamos con un aumento. 2 puntos solos e independientes y el aumento. Y así me voy a ir yendo. 2 puntos. 1, 2. Y en el siguiente punto un aumento. Recuerden que solamente, o sea, hago esta, hago otra y terminamos la base. La base no es muy grande. El fondo no es muy grande, ¿sí? Muchísimas gracias, Amada, por su comentario. Espero se esté entendiendo muy bien lo que estoy explicando el día de hoy. Porque, bueno, me interesa que ustedes lo hagan también, lo apliquen en sus monederos. 2 puntos,
Me paso al siguiente, un aumento. Miren que, y él va quedando supremamente planito. Miren cómo va quedando, no se ven los hilos de alma. Si quieren pueden pulir esto más, cortan y queman otro poquito más. Por esta razón les pedía el encendedor, porque nosotros con el encendedor quemamos ahí y vamos puliendo. Esto lo hacemos al final de nuestro tejido. Entonces un aumento, 2 puntos. Me paso al siguiente, un aumento. Me paso al siguiente, uno solo, otro solo. Y me paso al siguiente y el aumento. Aumento. La idea es que los puntos, que la base quede plana e ir haciendo aumentos regularmente. Cuando dejamos de hacer aumentos, inmediatamente el tejido se encoca, ¿cierto? Porque ya es mucha la presión, o sea, ya los puntos quedan tan apeñuscados que ya entonces el tejido inmediatamente siente que él mismo se empieza a subir. Y entonces seguimos un aumento, seguimos con 2 puntos. 1, 2. Me paso al siguiente, realizo el aumento, que significa 2 puntadas en un mismo punto o espacio. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo la secuencia. 2 puntos. 2 puntos, me paso al siguiente, el aumento. Me paso al siguiente y hago 2 puntos. 1, 2. Me paso al siguiente y realizo el aumento. Miren cómo va quedando. No se forman esas esas puntas. Miren que queda totalmente circular. Me gusta porque, por esa razón, más que todo, no manejo esos patrones. Porque cuando nos dicen vuelta número 1, empiece con tantos puntos, vuelta número 2, o sea, yo sí les dije al comienzo, era muy importante pues para que ustedes lo hicieran, pero a partir de la tercera vuelta, ya no es necesario hacer ese orden, es decir, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, no, para que no se formen esas puntas geométricas. Quedan unas puntas así, queda horrible, no me gusta. A mí me quedó una mochila, la mochila unicolor, la enseñé y me quedó así y realmente no quedé muy satisfecho con esa base porque me habían quedado esas puntas. Entonces aquí vamos a hacer. Ya saben que las membresías están activas para quien quiera obtenerlas. Las membresías de exclusividad, por ejemplo, si quieren un contenido, que yo haga un video relacionado a un monedero, por ejemplo, o a una mochila, pues las personas que sean miembros, las personas que sean miembros, por favor, miembros. Yo no sé en qué estaba pensando. Ay, no. Bueno, las personas que sean miembros del canal van a, bueno, van a ser parte pues de esta exclusividad, ¿cierto? Ah, ok, un saludito para Chris Bermúdez. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, como les decía, ay, no. Para las personas que sean miembros van a obtener beneficios. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, yo subo un video, entonces van a ser las primeras en verlo. Van a obtener menciones, van a tener buenos días ya el Cogollo, ¿cómo está? Amada se ríe. Bueno, ya por lo menos me entendió. Bueno, entonces un aumento, 2 puntos. Me paso al siguiente, otro aumento. Y esta es la penúltima vuelta. Después de esta realizamos otra y tenemos la base. Estos monederos son pequeñitos, son muy pequeñitos. Janet Cabezas, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Saludos y bendiciones desde Pereira, Colombia, ¿sí? Desde el eje cafetero.
Entonces, hicimos el aumento, 2 puntadas, independientes, me paso al siguiente, hacemos el aumento y terminamos con 2 puntos, solos e independientes, miren, 2 puntos. Vamos a realizar entonces la sexta vuelta con color blanco, ¿cierto? La sexta vuelta con color blanco. Miren que la puntada no queda exagerada, antes queda más pulida, miren, queda súper bonita la puntada. Aquí fue porque yo puse el ganchito, entonces esto como que se estiró un poquito, pero bueno, no pasa nada. Igual es la base. Entonces ya saben que pueden adquirir la membresía, sea nivel 1 o nivel 2. Según el nivel que ustedes elijan, van a obtener beneficios. Entonces empezamos con un aumento y ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y finalizando esta vuelta vamos a contar los puntos para saber aumento. Sí es muy importante contar puntos porque necesito saber cuántos tengo y cuántos me quedan faltando para poder ubicar el diseño en el cuerpo del monedero. Por ejemplo, cuando son monederos unicolor no es necesario contar puntos, está más que claro porque pues no hay que poner diseño. Entonces, esto es más que todo para cuando son con diseño, sea mochila, sea monedero, sea tote bag, sea clutch, sea sobre de mano, bueno, que tenga diseño, sea tula o backpack. Eso ya depende, entonces son 3 puntos, uno, a ver, 1, 2, 3. 3, un aumento. Y yo voy aplanando, voy acomodando mi tejido. Miren que él va quedando supremamente planito y muy pulido, ¿cierto? No quedan las puntadas exageradas, no queda bonito, realmente. Lo digo porque así lo siento, miren, siento que me está quedando bonito. Entonces el aumento, dejo 3 puntaditas de separación independientes, es una forma de decirlo coloquialmente. 3 puntos, un aumento. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo esta secuencia. Traten de que la base no se les encoque, miren. Uno como sabe que la base está quedando bien porque esto, miren, se siente como bien planita, miren. Aumento. 1, 2. Buenas tardes, Graciela Castro Sotelo, desde España. Un saludito para usted. 1, 2, 3. Aumento. Troncos, tío, me he equivocado. Aquí. Entonces aquí voy a desenredar esto. Troncos, me he equivocado. Ah, ya le da risa. Ah, bueno, dije algo español, dije algo así como que muy de España, ¿cierto? El cordón es bastante fácil de desenredar, ¿cierto? Miren que él no se enreda, pero es muy breve, porque como es gruesito, bueno, no es paracord como les decía, pero es un grosor de 5 milímetros de espesor. Miren que él es muy fácil de desenredar y de hecho no les recomiendo que lo envuelvan para que no se les entorche, ¿cierto? Entonces ustedes lo mantienen así, sueltico, miren, así como lo tengo yo suelto. Entonces estamos haciendo un aumento, 3 puntos, un aumento. ¿Cierto? Miren cómo me va quedando la base. Bueno, un saludito para Cristian Bermúdez, si de pronto está por ahí. ¿Cómo está? Bienvenido. Se le quiere mucho. Espero se encuentre muy bien. Y bueno, y me sigue en Instagram, por favor, porque veo que me dejó de seguir. Espero que me esté siguiendo en Instagram. 3 puntos.
un aumento. Y así sucesivamente me voy a ir yendo, repitiendo esta misma secuencia. Revisamos que no se nos vean los hilos al revés, ni en la parte del derecho. Entonces, 3 puntos. Un aumento. Y vamos a mirar cuántos puntos tengo. Debo tener múltiplos de 14. ...14, 28 y así sucesivamente. Sabrina Creaciones Crochet, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. 3 puntos, un aumento. Bueno, Cris, ahí está. Espero se encuentre muy bien, se le quiere mucho, se le extraña muchísimo todos los días. Y bueno, queriendo saber cómo está, cómo le va en esa vida de casado, de comprometido. Cordón polipropileno, cordón sintético, cordón trenzado, cola de rata también le conocen en algunas partes del mundo o aquí en Latinoamérica más que todo. Y eso me le da más resistencia al tejido, es opcional, se los he dicho. Si no quieren usar el cordón, pues simplemente tejen con estos 2 hilitos, así. Es un monedero, mira, este es el que estamos haciendo. Tres puntos. Gracias, mi querida Sabrina. Sanbrina, perdón. Sanbrina. Aunque si le quita la N queda Sabrina y queda bonito. Queda bonito el nombre, Sabrina. 1, 2 y 3. Entonces yo voy mirando. Voy a contar los puntos ahora para saber cuántos tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75. Troncos. 75. 75 múltiplos de 14. Les voy a comentar. El diseño tiene múltiplos de 14. Aquí me llegó un mensaje de mi mamá. Bueno, 14 por 5, 70. 14 por 6, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ay, me queda muy distante. Me queda muy distante. ¿Qué voy a hacer? Porque tengo ya 75 puntos acá. ¿Qué me toca hacer? Bueno, voy a ir mirando. Si suelto esta vueltica, 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente, ¿qué voy a hacer? Miren, de hecho son 71. Miren, como tengo 75 puntos hasta la fecha, hasta este momento llevo 75 puntos. El diseño son múltiplos de 14, o sea, 70. 14 por 5, 70. Entonces es el número que más se aproxima, porque si yo lo hago 14 por 6, les comento, 14 por 6 me quedan 84 puntos. Es decir, tendría que hacer otra vuelta con aumentos y ya el monedero me queda demasiado grande. Entonces me toca soltar siquiera 75, 74. O sea, ir quitando aumentos, ¿cierto? Entonces 74, 73, 72. Vamos a dejarlo en 71. Ya les explico por qué 71. Listo, hasta ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar simplemente, ya hice aumentos ahí. Miren que me falta todavía la mitad de la vuelta. Simplemente tejan punto por punto, ¿cierto? Ya entonces se van a dar cuenta que el tejido se empieza a encocar ahí.
no pasa nada, ¿cierto? Pero necesito manejar el mismo diámetro que el otro, que no me quede tan grande. Miren, ya aquí ya está grande. Son 71 puntos los que necesito. 70 más 1 porque ese me sirve de equilibrio. Ya les comento por qué. Porque cuando estamos haciendo el diseño y manejamos desnivel, o sea, este es el desnivel, resulta que de aquí a aquí debe también haber 13 puntos de separación. Lo mismo que acá, 13 puntos de separación. Si yo no pongo ese punto, me queda de 12. Entonces, cuando llegue arriba, me van a quedar dos puntas. Entonces, la idea es no hacerlo así. Hay que agregar sí o sí un punto de más. Aquí. Entonces, sigo tejiendo. A ver. Sigo tejiendo, sigo tejiendo. Y vamos a empezar a dar una vuelta con negro para subir. Ya les comento, ya les cuento dónde vamos a empezar a dar la vuelta para empezar a subirlo. Bueno, aquí ya se está encocando, como les decía, miren, traten de que no se le encoque tan fuerte el monedero. Ahí, que quede más o menos así. No vayan a jalar todavía el cordón de alma. Esto lo hacemos en la vuelta de subida, ¿cierto? Por favor, déjenme un like, compartan, comenten cómo están, cómo van, qué están haciendo, están tejiendo mucho. Muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes. Un saludito para el gatito. No sé si el gatito todavía siga por ahí. Un saludito para él. Y para todos los que están viendo el directo. Miren, entonces la idea es que el monedero no quede todavía encocado. Ya se me está encocando por obvias razones. Porque como dejé de hacer aumentos, listo. Llegando al último punto vamos a hacer cambio de color. Y ahora sí vamos a dar una vuelta completamente en negro. Que es esta vuelta, miren. Vamos a realizar una vuelta completamente negra. Todo esto, miren. Todo esto. Con los 71 puntos que tenemos. No me ha comentado, porque no me ha escrito por Instagram, porque está así, porque está como tan distante. Ah, quiero saber. ¿Qué le he hecho yo a usted? Dígame qué le he hecho. Entonces vamos a dar una vueltica completamente lisa. ¿O por qué está tan raro? 2, 3, 4. Miren, una vuelta completamente lisa ya ahí se está encocando obviamente con los 71 puntos que tenemos. Listo. Finalizada esta vuelta vamos a empezar el diseño, ¿cierto? La primer vueltica de diseño, que son un punto blanco, 13 puntadas en negro. Vi que por ahí estaba haciendo un amigurumi, le está quedando bonito, pero no ha subido la terminación, o debería subirla. La terminación del amigurumi, muy bonito. Debería subir la terminación para ver cómo quedó. Eso fue hace 3 semanas, ¿cierto? Ahí dice la publicación hace 3 semanas. Pero bueno, no he vuelto a ver como que el avance.
Cuando es vuelta unicolor es mucho más rápido, se dan cuenta que es mucho más breve tejerla. Ya la que nos quita tiempo es la de diseño, porque hay que hacer cambio de color, miren. Esta es la idea, es que el monedero no quede tan grande, miren. Así es que yo quería que el monedero me quedara no tan grande. Pues obviamente es un monedero, no debe ser tan exageradamente grande. La base de 6 centímetros, ¿cierto? 6 centímetros, 7 centímetros como máximo, como recomendación. Sí, miren, ya se está encocando nuestro tejido, perfecto, miren, ya no necesitamos hacer más nada, simplemente tejer y seguir el patrón. Bueno, me gustó porque está quedando pequeñito, justo como yo lo quería. Pues tampoco tan pequeño, pero tampoco tan grande, miren, a la medida de este. Si de pronto no quieren trabajar con el negro, pues trabajan con colores, tonos claros, ya que el color negro de por sí cuesta un poquito de ver. Entonces, recomendación muy importante que trabajen con buena iluminación. Puede ser fuente de luz natural o energía, la energía pues como tal. Buenos días, Ana Vargas, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Por favor, deja tu reacción, tu like, comenta. Si aún no estás suscrita al canal, te invito a que te suscribas y bueno, puedes compartir los enlaces en las redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden seguir en TikTok también, en mi página de Facebook. Necesito de la recomendación del que me sigan en mi página de Facebook porque estoy en el proceso de la monetización. Ustedes dirán, pero ¿por qué razón nos pide esto? Bueno, porque necesito los seguidores para poder obtener la monetización. Y si aún ustedes dudan de tener si vale la pena o no vale la pena, les recomiendo que sí hagan una página, porque realmente hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, ustedes pueden mostrar sus tejidos, hagan una página, creen un grupo también. ¿Y cómo me encuentran? Como Tejeguay con Andrés Rodas en Facebook. Listo, hemos terminado la vuelta. Miren, voy a dar entonces unas 2 o 3 puntadas. Terminamos la vuelta, miren. Yo me adentro, me paso para allá un poquito, 2 o 3 puntos, y vamos a empezar el diseño. ¿Y el diseño cómo se teje? Bueno, vamos a empezar con una vuelta, una puntada en blanco, una puntadita en blanco, 13 puntadas en color negro, ¿cierto? Una puntada en blanco, 13 puntaditas en color negro, para empezar a poner el diseño, miren. Esto es lo que estamos haciendo. Miren, una puntadita en blanco, 13 puntaditas en negro. Una puntadita en blanco, 13 puntaditas en negro, una en blanco, 13 en negro, una en blanco, 13 en negro, una en blanco y finalizamos la vuelta. Entonces recuerden, una en blanco, miren, ahí está. Ahora vamos a dar 13 puntadas en color negro. Muchísimas gracias, Ana Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, un saludito para Cristian Bermúdez. No sé si todavía esté por ahí. Bendiciones, se le quiere muchísimo. Usted sabe que yo lo quiero mucho.
Y a todos los miembros del canal, a los seguidores del canal, muchísimas gracias por el apoyo. A cada una de esas personitas que me ven. Listo, un punto blanco, 13 negros. Uno blanco, 13 negros. 2, 3, 4, 5. Bueno, querido, espero lo esté haciendo. Ojalá lo haga también, este monederito. O bueno, para hacer un like también para, si usted quiere, la mochila de Mafalda, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿O qué diseño quiere tejer? 3, 6, 7, 8, 9. Cristian, 6, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Cambio de color a blanco y hago una puntadita en blanco. Y es simplemente repetir la misma secuencia en esta primera vuelta, igualito, uno blanco, 13 negros, uno blanco, 13 negros, hasta el final, ¿cierto? Estamos empezando a hacer las puntitas del diseño, miren. Un puntito blanco, 13 en negro. Mafalda, bueno. Cuando termine el muñequito que está tejiendo, podemos hacer ese también, el de Mafalda. Pero por eso necesito que me siga en Instagram, porque veo que no me está siguiendo. Dejó de seguirme y no sé por qué. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nuevamente otra puntadita en blanco. Cambio de color y así. Me voy a ir yendo hasta terminar esta primer vueltica de diseño. Ya la terminó, pero ¿por qué no ha subido las fotos? Yo estuve mirando y no está la foto completa del muñequito del amigurumi terminado. Hola Ana Mabel Arias, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Reina, ¿qué se cuenta? ¿Qué se dice? ¿Cómo va todo? A ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿cierto? Ahí están las 13, cambio a blanco, normal, cierro el puntico con blanco y ahora sí vamos a finalizar la vuelta. Ah, da like, sí, usted le da likes a todo el mundo, ¿cierto? Me imagino. Hago con blanco, ya me di cuenta de eso. Entonces, ahora seguimos con 13 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. ¿Qué pasó acá? 13, 1. Mira, me di cuenta, mira, no sé qué me pasó. Creo que fue un error de que no conté esto, pero bueno, no puedo poner dos aumentos. ¿Por qué? Porque como les dije, la separación debe ser de 13 puntos, y igual en el desnivel, y solamente me van a dar 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a dar entonces dos aumentos. Entonces, en realidad hice mal el cálculo cuando debía haberlo hecho bien. Un aumento acá y vamos a finalizar, vamos a dar otro aumentico más corridito.
2, 3, 4. Puede ser ahí otro aumento. Entonces recuerden, la separación también tiene que ser de 13 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 y 13, ¿cierto? De todas maneras, el patrón lo voy a estar dejando en la pestaña de comunidad por si tienen alguna inquietud, lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan observar cómo va a ir el diseño, ¿cierto? El patrón yo ya lo tengo disponible, pero me toca subirlo a la pestaña de comunidad. Aquí puedo jalar un poquito el cordón para que no se me abra mucho. Miren ya cómo va quedando. Ok. Vamos a empezar entonces con 3 puntos. Uno acá, uno encima y uno a la izquierda. Vuelta número 2. Empezamos con un punto, otro punto y otro punto. Y ahora son 11 puntos de separación. Les muestro qué estamos haciendo. Miren, estamos haciendo estos 3 puntitos en blanco. Entonces, 3 puntos en blanco, 11 puntaditas en negro, 3 puntos blancos, 11 en negro, 3 blancos, 11 en negro, y así sucesivamente nos vamos a ir hasta terminar la vuelta número 2. Pues no sé ustedes cómo lo ven, yo lo veo, miren que la base es igual. La base, solamente porque como lo estoy empezando se ve pequeño. Pero bueno, ahí vamos haciéndolo. Y más adelante les muestro el resultado. Van a ir viendo ustedes cómo va quedando. Entonces ahora son 11 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4. Cuadren sus puntos. Miren que no se ve, queda bonito, pulido, prolijo, bien elaborado. Si ustedes quieren hacer este mismo diseño para una bolsa grande, una mochila guayú grande, simplemente multiplican 14, que es lo que vale un solo diseño. Un solo diseño vale 14 puntos. ¿Desde dónde hasta dónde van a ir viendo ustedes? Miren, desde aquí, desde este punto blanco hasta el último negro. Ahí es un solo diseño. Entonces multiplican 14 por la cantidad de diseños que quieran tejer en su mochila guayú grande. Entonces aquí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y nuevamente 3 puntaditas en color blanco. Miriam Garzón, ¿cómo está? Saluditos también para usted, Reina. La saludo desde Pereira, Colombia, desde el eje cafetero, desde la tierra de los países. 3 puntitos blancos, cambio a negro y hacemos las 11 puntadas y así sucesivamente. Es lo mismo. Lo que haga en un solo motivo lo voy a repetir en los demás. Miren. Saben que tengo una página de Facebook. Espero el apoyo de cada uno de ustedes para que me sigan en Facebook. Tejeguay con Andrés Rodas, mi apellido, mi nombre y mi apellido. ¿Sí? No es Rojas, no es Rudas, no, es Rodas con O y D, Rodas, así. Saludito para María Hurtado. ¿Cómo está, María? Miriam Hurtado. Ah, María Hurtado, sí. Tejeguay con Andrés Rodas. Facebook. Mi página de Facebook. Ahí también estoy haciendo muchos directos. Facebook. Ahí está. Bueno, por ahí mi mamá me estaba llamando, pero bueno. Déjenme, yo miro a ver qué quiere ella. Mami. Ah, que estoy haciendo un directo, mami. Por eso no le contesté la llamada. Ah, yo sabía, bueno, mijo.
Ah, bueno. Bueno, mami, hágale pues, chao. Yo lo bendiga, lo ayude, papá. Bueno, mami, chao. Sí, para saber qué era, pensé que había pasado algo, no, está bien. Un saludito para Tania Álvarez. Hola a todo este lindo grupo creativo, amantes del arte guayú. Un abrazo desde Mera, Ecuador. Bueno, 11 puntitos en color negro. Recuerden que es la separación. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, muchísimas gracias Tania Álvarez y recomendación para todos que lo hagan. Si gustan pues de seguirme en Facebook, página de Facebook. No en mi perfil personal, sino en la página de Facebook, que es la página del canal. O sea, el mismo nombre y ahí publico muchos patrones, hago muchos directos también. 9, 10, 11. 3 puntos en blanco. Y 11 en negro. Y así es lo mismo, la misma secuencia. Y es un patrón lineal, se repite alrededor. Si no quieren hacer un patrón lineal, pues simplemente hacen una figurita adelante, pueden poner un rombo atrás, si no se quieren complicar con patrones lineales, ¿cierto? O pueden hacer, miren cómo va quedando, del mismo tamaño de este. Igualito. Entonces, ahí vamos. ¿Cuánto mide de base? 6 centímetros. Les voy a mostrar con cinta métrica, no me gusta exagerar ni dar medidas que no son. A mí me gusta guiarme con cinta métrica, 6 centímetros de base. Miren que es 6 centímetros de base. Y de alto me va a quedar de 11. 11 centímetros de alto, miren. 11 centímetros de altura. Si no lo quieren tan grande, pues reduzcan un poquito el tamaño. Lo pueden hacer, pero siento que es una medida apenas para un monedero. Si lo hacen de 10 centímetros también les queda muy bien. 10 o 9 centímetros, ¿sí? Aquí vamos. ¿Dónde estará Cristian? Que no lo he vuelto a ver comentando. Un saludito para Cris. Tian Bermúdez. Un fuerte abrazo y un beso gigante para usted. Aquí estamos, 3 puntitos blancos. 3 puntitos blancos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora blanco, perdón, negro, 11. Entonces, en cada vueltica vamos a ir reduciendo 2 puntos. Entonces, en la próxima vuelta no van a ser 11, sino 9, ¿cierto? 11 menos 2, 9. En la próxima vuelta van a ser 7. En la próxima vuelta van a ser 5. En la próxima vuelta 3. Y va a llegar un momento en el que terminamos con un punto. Con un puntito, miren, ¿sí? Ah, bueno, Cris, ahí está juicioso viendo el directo. Tania. Ah, Mayra. Mayra Comas. Muy buenos días, Mayra Comas. O Comas, no sé, Comas. Te seguimos. Yo este monedero ya lo había mostrado en mi página de Facebook y de hecho hice la clase ya está disponible en mi página, pero sé que hay personas que están aquí y no me siguen en Facebook, entonces por esta razón he decidido hacerlo también en YouTube. Porque hay personas que tienen desconocimiento que yo tengo una página de Facebook, entonces muchos no lo han visto, entonces por esta razón lo estoy haciendo también por acá. Otra vez.
Mayra Comas, un saludito también para ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias. Recuerden que estas artesanías son auténticas de Colombia para el mundo. Estas artesanías son muy comunes acá en Colombia, mi país. 2, 3, 4. Miren cómo va quedando, no se va abriendo, no está quedando exageradamente, no se abre, miren. Puntitos bien tejiditos, muy bonitos los puntos, miren. Yo siempre cuido estos detalles del tejido. Me disculpa por las fachas de mis uñas, están un poquito desarregladas, lo sé. Bueno, pero están limpias, lo importante es que están limpias, miren. Seguimos con las puntadas hasta el final. Esto es muy entretenido tejer esto realmente. En una camiseta, pues, ¿qué te digo yo? En una camiseta tejida, pues si es una camiseta estampada, claro que sí. Estos son figuras, digámoslo así, precolombinas, figuras geométricas. Las mochilas guayú se caracterizan por eso, por ser diseños muy geométricos, miren. Miren que este color, ¿se imaginan esto en unos zapatos? Quedaría chulísimo. O en una camiseta también, ¿por qué no? Queda muy chulo. Vuelta número 3, terminamos. Entonces, vamos a empezar. Venga, pero espérate. ¿A qué hora sale hoy? Pasa por acá mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oiga, hey. Dicen por acá. Vi una bellísima. ¿Cómo así? Una azul. Ah, sí. Esa azul es la que yo tengo en el perfil, en la foto de perfil de mi página de YouTube. Esa la hice hace mucho tiempo, sí. Efectivamente, creo que el videito lo tengo por ahí, un videito donde yo me muestro tejiéndola, pero nunca la mostré. Tengo que enseñarla en el canal. Sé que me la han pedido muchísimo. Yamile, ¿cómo está? Me han pedido mucho el tutorial el tutorial de esa mochila, ¿cierto? Entonces, como les dije, miren, bueno, aquí creo que no se los había dicho, son 5 puntos. Ah, no, me estoy equivocando, miren. Ya empezamos a abrir el diseño. Son 2 puntos blancos, uno negro en el centro y 2 puntos blancos. No son 5 como tal, con el mismo color, sino que lo voy a repetir, miren. Vuelta número 3, empezamos vuelta de diseño y empezamos con 2 puntitos. 1, 2, uno negro, dos blancos. Uno, dos. Empezamos ahora con 9 puntadas en negro de separación. Ya no van a ser 11, sino 9, recuerden. 1, 2. Miren cómo va quedando el diseño, cómo se va abriendo. Aquí. Siento que... Ah, ok. Ahí. Miren cómo se va abriendo el diseño, ¿cierto? Entonces esto mismo lo vamos a repetir en las demás figuras.
Aguachica César. Aguachica César, efectivamente, Yamilén Mejía. Mendoza. 2, 2, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 en blanco, 1 en negro. Pues yo desde que lo he usado, no, realmente queda súper bien, queda duro, miren, queda bonito, queda parejo, miren que no es exagerada la puntada, queda bonita, ya es opcional como les dije, ya cada uno toma la decisión de usarlo o no usarlo. Yo simplemente les doy recomendaciones, pero ya depende de cada uno aplicarlo o no aplicarlo. El cordón no distorsiona la figura, el cordón no forma bultos en el tejido, el cordón nada, realmente es como si fuera un hilo más o hilos de alma normal. Bueno, es con muchísimo gusto, Yamile. Estas clases son gratuitas, ¿saben? Pero bueno, en realidad, si les digo la verdad, no son del todo gratuitas porque realmente a nosotros nos pagan por la publicidad que se ponen en los videos. Entonces, bueno, es como un premio al mérito y al esfuerzo que cada uno de los creadores hace. Entonces, digámoslo así, es un trabajo más para nosotros. Pero bueno, yo disfruto mucho de esto, realmente del tejido. Entonces, se me va el tiempo súper rápido cuando me pongo a tejer. 2 puntos blancos, 1 negro, 2 puntos blancos. Y ahora vamos a hacer las 9 puntadas de separación en negro. Entonces miren cómo se va abriendo la figurita y es esto, vuelta número 3. Estamos haciendo esta línea. Toda esta línea, miren. Lo pueden hacer en otros colores, por ejemplo, un tono neón sobre negro también quedaría muy bonito. Por ejemplo, un fucsia, un fosforescente. O incluso pueden hacer las líneas de diferente color. Por ejemplo, una línea de un color, otra línea de otro color. Ya cada uno como que busca su criterio y lo hace. Y también depende para la persona, si va dirigido a una persona específica, los colores. Este diseño es muy unisex, blanco y negro. Tanto hombres como mujeres lo pueden usar, ¿sí? Dos blancas, una negra. Dos blancas. Y así sucesivamente. Es un diseño continuo, no hay diferencia, no hay cambio. Se hace igualito. Si se hacen una figurita, se hacen las demás figuras. El orden. Listo. Ahí vamos. Miren qué bonito va quedando. 21 personas, muchísimas gracias. Sí, yo también amo tejer, siempre estoy tejiendo, es mi psicólogo, mi antiestrés. Bendiciones por compartir este bello arte, dice Tania Álvarez. Entonces vamos, que vamos, y cada vez se va viendo más la figurita, se va levantando más el diseño de nuestro hermoso monedero hecho en la técnica guayú con crochet. Miren qué hermoso. Ay, qué bello, ¿cierto? Me encanta.
Si se les está cerrando, simplemente pasen su dedo así por la vuelta y hacen que el tejido se vaya abriendo otro poquito. Esto es para que el tejido no quede tan cerrado de esta manera o se abra mucho. Hay que tener como que un equilibrio entre esos dos aspectos, entre que se abra y se cierre. Perdón, miren, aquí me iba equivocando, iba colocando los puntos blancos muy corridos afuera. Bueno, muchísimas gracias. La idea es que entiendan, así es. Por más sencilla o más compleja sea la explicación, bueno, trato de que se entienda lo que estoy haciendo. Siempre he querido hacer así, que me entiendan. Claro, a mi manera. Yo enseño, pero a mi manera. Ángela Méndez, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Ángela. Ya saben que pueden comprar, unirse al canal, ser miembros del canal. ¿Con qué? Con una membresía o un pago mensual. Hay 2 niveles disponibles por el momento. Quizás en un futuro agregue un tercer nivel, que es la mochila de oro. Mochila de oro, o sea, nivel 3, que vendría siendo como el nivel más alto y se paga una mensualidad. Todos los niveles tienen una mensualidad y claro que entre nivel y nivel varía el precio. No es lo mismo el nivel de mochila de bronce que el nivel de mochila de plata. Les he puesto así pues porque realmente ustedes saben que yo hago es mochilas. Mi canal se dedica a la elaboración y la enseñanza de mochilas. Aunque pensaba ponerle crochet de bronce, con crochet de plata y crochet de oro. Pero bueno, creo que soy más consecuente colocándolo mochila de bronce y mochila de plata. Así se llaman los niveles, nivel 1 y nivel 2. Y cada nivel tiene su nombre y tiene su beneficio, según el pago que ustedes realicen. Me pueden seguir, pueden compartir todos mis videos en Facebook, en las redes sociales, para que más personas me conozcan. Si pueden hacerlo, muchísimas gracias y el apoyo. Bueno, vuelta número 4, ¿cierto? Cada vez la figurita se va abriendo más y más. Vamos a hacer la vuelta número 4 y son, bueno, aquí todavía no he terminado acá. La figurita se sigue abriendo, entonces son 2 puntitos a la derecha, 2 puntitos a la derecha, 2 puntitos a la izquierda y 3 puntos en el centro. Van a ver cómo se hace. Empezamos 1, 2 y 3 puntitos ahí en el centro. 1, 2, y un último puntito en negro. Gracias, Ana Mabel Arias, ¿cómo está usted? 3 negros, 2 blancos. Hace rato la saludé, pero creo que no contestó. Bueno, en el momento no había como que... Pero hace rato la saludé. Porque a veces dicen que no lo saludo y sí, realmente lo saludo, pero de pronto están haciendo otra cosa y de repente dicen, es que no me saludó. Yo a todos los estoy saludando. Miren, vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Miren, esta línea es la que estamos haciendo. Ahora son 7 puntos de separación. La de flechas es un diseño de hombre, ¿cierto? Esa mochila de flechas. Hay que mirar a ver qué diseño es. 1, 2, 3, 4. Alexandra Vargas Vergara, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Deja tu like, por favor. Comparte todas las redes, en todas las redes sociales estos videos explicativos de mi canal, por supuesto. Tejeguay con Andrés Rodas. Miren, aquí estamos en el diseño, vuelta número 5. 1, 2, 3, perdón, vuelta número 4, esta. Y ya son 7 puntos de separación con negro. Si antes eran 9, ahora van a ser 7. Porque esta línea se va a encontrar con esta más arriba. Cada vez más se van encontrando las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente repito la misma secuencia. ¿Cuál es la misma secuencia? Bueno, 2 puntos blancos,
los hacemos. Tomando, eso sí, muy importante, solamente la pestañita trasera de cada punto. 1, 2, ahora 3 negros. Julia Martínez, buenos días también para usted. Gracias por estar acá. Julia Martínez. 1, 2 y 3. Entonces el tema de las membresías van a ser muy exclusivas porque las personas que se metan adquieran la membresía van a poder tener beneficios o ventajas sobre las otras personas. ¿A qué me refiero? Van a poder ver los videos primero, van a tener una insignia de agradecimiento, ¿sí? Si se le puede decir así. Y respuestas prioritarias a los comentarios. Son muchos los comentarios que me dejan en los videos, he visto. Entonces van a tener una prioridad. Van a poder poner emoticones personalizados o emojis personalizados en los chats, de los directos que se hagan. Listo, 3 puntos negros. Ahora termino con 2 puntos blancos. ¿Cierto? 2 puntos blancos. Espero que esté viendo muy bien ahí lo que estoy tejiendo. Miren. Miren cómo queda el monedero. Ya estamos en la vuelta número 4. 1, 2. Nuevamente cambio a negro. Y hago las 7 puntadas en color negro. 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente cambio de color a blanco. Hago 2 puntaditas en blanco, 3 en negro, 1, 2 en blanco, luego 3 en negro y finalizo con 2 blancas. 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Nuevamente termino con 2 blancas. Cristian, sigue por ahí. Hola, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde está Cristian Bermúdez? 2 blancas, 7 negras, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. 6, 7. Uno, 2 y 3. Y ahora nuevamente 2 puntaditas en blanco. Listo. Está molesto porque contesta así, que está tejiendo, ya desayunó. Bueno, un saludito también para Luz Mari Cardona, que hoy no la he visto en el directo, no sé por qué. Luz Mari Cardona Otálvaro. Si ve este video en diferido, le envío un saludo y un fuerte abrazo. Se le quiere mucho y gracias por el apoyo, mi hermosa. Y como siempre, usted tan linda conmigo. Entonces, un saludito también para Luz Mari Cardona. Si está por ahí, Luz Mari Cardona Otálvaro. Bueno, o si de pronto lo ven diferido, entonces le mando ese fuerte abrazo y beso. Muchísimas gracias por todo por las ayudas, por estar tan pendiente. Bueno, y bueno, por esa mochila tan linda que está haciendo, la felicito. Está tejiendo muy hermoso. Está haciendo la mochila de relieves unicolor, la que mostré en el canal, pero la está haciendo en negro y no saben cómo le está quedando de bonita, la está haciendo con negro, muy bonita. Miren, así va quedando el monedero. Vamos a finalizar esta vuelta número 4 de diseño y empezamos la quinta vuelta. En la quinta vuelta vamos a empezar a poner otra línea en blanco o otro puntico en blanco en el centro. Miren. ¿De qué hablo? Vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, vamos a empezar colocando un punto blanco aquí ya
Y vamos a formar la secuencia. Son solamente 2 líneas, miren. 1 y 2 líneas, no más. Si ponemos 3, ya el monedero queda muy alargado, no queda bien ya. Dos blancas. Y ahora sí nuevamente 7 en color negro. Para finalizar esta vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Vuelta número 5, empezamos, miren, vuelta número 5 con, de igual manera, 2 puntos blancos. Se van corriendo, miren, la figurita se va corriendo y esta línea también se va a ir corriendo a medida que vamos dando altura al tejido. 2 en negro, 2 blancas, 2 negras, 1, 2. Y en el centro, recuerden, una puntadita en blanco para ir abriendo la otra figurita, la que va encima. Nuevamente 2 blancas. 1, 2. Nuevamente 2 blancas. 2 negras y 2 blancas. Miren, las 2 negras. Finalizo mi tejido, mi primer diseño o mi primer motivo. Voy revisando, sí. Este monedero está quedando muy hermoso. Hermoso no, precioso, miren cómo va quedando. Dos blancas. Sigo con 7 en color negro. Ah, son 5. 1, 2, son 5. 2, 3, 4. Ya saben porque vamos reduciendo. Se reducen dos, un puntico a este lado y un puntico a este otro. Entonces, empezamos con 13, luego seguimos con 11, luego con 9, luego con 7 y ahora separación de 5, ¿cierto? En la próxima vuelta la separación va a ser de 3 puntos y en la próxima vuelta la separación va a ser de un solo punto. Miren, 2 puntos blancos. 1, 2, luego 2 en negro. Ah, qué bien, mi querido Chris. Entonces quisiera ver ese cuellito. ¿Y qué otros proyectos quieres hacer? ¿Qué estás haciendo aparte del cuellito? ¿Qué otro tejido tiene en mente? Bueno, espero la esté pasando muy bien, esté muy bien de salud, que es lo que más me interesa a mí realmente, que esté mejor y bueno, que esté contento y que estés tranquilito y bueno, esté bien de salud, muy importante. La salud es lo más importante, independientemente de todo. Para mí la salud lo es todo, ¿cierto? Entonces espero te encuentres muy bien, se te quiere mucho y bueno, aquí tiene, aquí tiene un amigo más, si quiere contarme, si quiere hablar conmigo. Gracias, Jania Carrillo. ¿Cómo está, Jania? Bienvenida. Jania Carrillo, ¿desde dónde escribe Jania? Y disculpe la pregunta. 2 negras y finalizo con 2 blancas. Y sabemos que son 5 puntos de separación en esta vuelta número 5. 1, 2, 3.
Desde Costa Rica, wow, está lejos, Jania. 4, 5. Bueno, veo que me ven desde México, desde Estados Unidos, unos que otros, ¿sí? No son muchos, pero bueno. La mochila de Mafalda es la que quiero hacer. Pero ¿sabe qué pasa con esa mochila? El material. Usted ya tiene el material. Yo todavía no lo tengo. O sea, yo lo esperé, pero usted nunca escribía. Y yo dije, ah, no, yo la voy a hacer. Me cansé de esperarlo realmente. Lo esperé mucho y usted nada, que se reportaba. Eso fue en el momento en el que usted se enfermó. ¿Se acuerda? Que usted estuvo hospitalizado y todo. Que yo le preguntaba a Katy por usted. Y bueno, le preguntaba a los demás por usted. Pero bueno. Ella supuestamente me decía que no le escribía, que nada, que no sabía nada de usted. Y después me di cuenta de que sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer eso. Eso ya pasó. Realmente no le voy a echar más al cuento a eso que pasó. Sé que usted estuvo ausente mucho tiempo. Pero bueno, vamos a hacer entonces la de Mafalda. ¿Pero por dónde? ¿Por Facebook o por Instagram? Es que Instagram para los live, no sé. Siento que la calidad del Instagram, a mí me pasa que cuando estoy haciendo directos, bueno, hace mucho tiempo no hago directos, por supuesto, pero cuando hacía directos en Instagram sentía que la imagen se borraba, ¿cierto? No es de muy buena calidad que digamos la imagen por allá. O por YouTube podríamos hacer también el directo por acá y vamos tejiendo paso a paso. Vamos haciendo un diseño en la base. Entonces ya saben, miren cómo va quedando el diseño. Lo que hago en una figurita se repite en las demás. Así es, Janet Cabezas. El material para la de Mafalda. No tengo Facebook. ¿Cómo que no tienes Facebook? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Espérate. ¿Tú no tienes Facebook? Ay, yo supuse que tenías Facebook. Cris. Ah, bueno, Cris, entonces será por YouTube o por Instagram. Tú me dirás que hacemos el directo por ahí o por acá. Desde antes de la cirugía, listo, mi hermoso. Entonces vamos a hacerlo pues, querido. Ay, no sé, yo le tengo tanto cariño a usted, no sé, le cogí mucho cariño, siento que es como un amigo, un hermano. Realmente lo quiero mucho, usted sabe que siempre lo llevo en mi corazón, en mis pensamientos, todos los días. Me emocioné mucho en estos días cuando empecé a ver los me gusta en las publicaciones. Yo dije, ay, apareció Cristian. Eso fue que ya está en recuperación, ya está mejor. Sí me puse muy mal cuando usted me dijo que le había dado no sé, yo realmente esos días estuve muy triste, pasé llorando. Yo no se lo dije a nadie, pero realmente yo estuve muy triste esos días, que no sabía nada de usted. Me puse muy mal también, ¿cierto? Sentimentalmente y emocionalmente me puse muy decaído. Y de hecho ahí fue cuando cada uno, porque no sé si te acuerdas que estábamos haciendo directos, nosotros estábamos haciendo directos y de repente todo el mundo como que se desapareció. Ahí fue cuando usted se entró a cirugía. Bueno, son muchas cosas realmente. Pero ya eso pasó, ya estás mejor, lo importante, ¿cierto? Lo importante es, si yo sigo pensando en eso, me da más tristeza, entonces realmente no, trataré de no pensar en eso porque me pongo muy triste al pensar en eso. Pero usted le puede preguntar a Katy, yo todos los días preguntaba por usted, todos los días. Le decía a ella, ¿sabe algo de Cristian? ¿Cómo estará? Porque vi que no se conectaba durante mucho tiempo. Coricris Asprino. Coricris. ¿Ese es su nombre, Coricris? ¿O es un apodo, Coricris? ¿O se llama Corina, Corina Cristina? ¿O se llama así? Bellísimo. Muchísimas gracias entonces, Coricris, por su opinión. Los blancas. Y así es, Cristian.
Ah, por esos días estábamos de remodelación en la casa, no sé si usted se dio cuenta, que yo también casi no me conectaba ya por esos días. Bueno, miren cómo va quedando. ¿Dónde estará el gatito? Yo creo que se fue, no sé, no sé si esté todavía ahí. Por eso, yo era el que más lo decía, yo era el que más lo decía. El alma de los directos es Chris, realmente. Es una gran persona, lo quiero mucho, me parece una persona súper sencilla, una persona que trata como de ayudar a los demás. Entonces, yo sí era uno de los que más decía ahí. Y le puede preguntar a Katy todo. Yo siempre preguntaba por usted, siempre, todos los días. Creo que le dejé unos mensajitos también. Ah, ahí fue cuando usted me dijo que estaba en la operación, que le había dado un paro, bueno, un paro respiratorio, algo así. Así así es mi hermoso. Entonces, es ahí, bueno, la gente está de testiga que yo siempre preguntaba por usted, siempre. Porque yo sabía que usted estaba en el hospital. Incluso quería ir, incluso llegué a pensar en ir a visitarlo. Usted me dijo que estaba en Manizales, que estaba por allá en la clínica en Manizales, internado. Ay, es que pasaron tantas cosas realmente. Por estos días, por esos mismos días, esta casa estaba vuelta a nada. Esas paredes, porque tumbaron paredes. Tumbaron paredes, dejaron mucho escombro por ahí suelto. Bueno amigos, miren, y seguidores del canal, seguimos entonces con la vuelta número 6. Vamos a empezarla. Aquí tenemos que terminar con 5 puntos, recuerden, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta número 6. Empezamos con 2 punticos en blanco. Voy a sacar esto de aquí porque no me permite doblarlo. Vuelta 6, miren. 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer todos estos puntos que vemos aquí. 2 blancos, 2 negros. En el centro vamos a tejer 3, 2 negros y 2 blancos. Ya saben que de todas formas el patrón lo voy a estar dejando en la pestaña de comunidad, ¿cierto? En la pestaña de comunidad de mi canal para que ustedes puedan tenerlo también y tejerlo, por supuesto. Vuelta 5, recuerden. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos todo esto. Y ya la separación, si se dan cuenta, entre esta línea y esta no va a ser de 5, sino de 3. Tejo lo mismo, repito. 3 puntos de separación, miren aquí. Repito, 3 puntos de separación, repito, 3 puntos de separación y así sucesivamente vamos a llegar hasta el final. Ya subió la foto de la Coralín. Bueno, ahorita lo miro, Cris. Permítame, yo termino aquí y con mucho gusto miro la publicación. Mi querido y estimado Cris, Cristian Bermúdez, desde Chinchina Caldas. Mi hermoso amigo mi amigo, mi hermano, todo, mi hermoso. Hay muchas personas a las que yo les tengo mucho cariño, ¿cierto? También a Luz Mari Cardona, que por cierto no la he visto por acá hoy. Y a otras personitas que siempre, como siempre, tratando de hacerme feliz. Entonces, realmente muchísimas gracias a todas esas personas que me quieren. Vamos con 3 puntitos en blanco. 2 puntitos en negro. 1, 2, nuevamente 2 blancas y recuerden que la separación van a ser de 3 puntos, una separación de 3 puntos, 2 blancos y ahí es donde vamos a hacer la separación. Coralín, ¿qué es Coralín? Cris, ¿qué es Coralín? O es el hilo, a eso le dicen así.
al hilo o es el nombre del amigurumi. 1, 2 y 3. Nuevamente 2 punticos blancos. 2 punticos negros. Y 3 punticos blancos en el centro. Si se les está abriendo un poquito el tejido, jalen las palmas solamente un poquito sin exagerar para que el tejido no se cierre un poco, ¿cierto? Miren, no se abra tanto el tejido. Mira, ya subí la foto de Coraline, la muñeca de una película. Ah, ok, yo pensé que era el material. ¿Con qué material lo tejiste, Cris? Es macramé, es hilo crochet, Coraline. Qué bonito ese nombre, Coraline. Ay, pero yo no pensé que usted teje, yo pensé que, bueno, yo creo que usted se especializó más en el tema, porque yo veo en sus publicaciones como que más prendas, tejido a 2 agujas. Entonces, precisamente yo quería, de hecho lo hablamos hace mucho tiempo, antes de la cirugía, de la operación, les había dicho a los muchachos, bueno, a Katy, a los demás, que quería que usted diera una clase de tejido a 2 agujas de lo que usted sabía, ¿cierto? Que son las prendas. Y de hecho yo también estaba con muchas ganas de hacer ese curso con usted, esa clase. Porque realmente me parece muy hermoso lo que teje. Hilo de algodón. Ah, no, mijo, usted está, mejor dicho. El algodón, yo veo que el algodón lo usan mucho. Pero bueno, hilo de algodón. ¿Dónde lo compró? ¿Qué vale? Para yo también mirar si cuento con el presupuesto en este momento para comprarlo. Bueno, de hecho no me han hecho todavía el pago, pero bueno, ahí vamos. No me han hecho todavía el pago de mi canal. Les recuerdo que también ustedes pueden tener un canal y obviamente ganar dinero con los anuncios o publicidades que les aparecen en los videos. Muy importante. Miren ya cómo va, ¿cierto? Hilo de algodón, dice mi querido Chris. Mi querido Chris. Gordito. El gordito. Ya saben que lo que hacemos en una sola en una figurita, en la primera figurita, miren, lo vamos a repetir exactamente de igual manera, las mismas puntadas, los mismos colores en cada uno de los motivos. Son 5 motivos. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos, ¿cierto? Entonces, en esos 5 motivos, lo que haga en uno, lo voy a repetir en los demás. 4.600. ¿Está viviendo en Manizales, Cris? Ok, en Manizales a 4.600. ¿Cuántos gramos los 4.600? O sea, ¿cuántos gramos trae ese ovillo? ¿De 100 gramos o de qué cantidad? Hilo de algodón. No. Ah, vale, vale. Dice que no. ¿Qué significa, por cierto, Chris Berber Tejedor? ¿Qué? ¿Qué? Chris Berber Tejedor. ¿Qué significará eso? ¿O por qué se puso así? Chris Berber Tejedor. Chris Berber. 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 Ah, ok. Berber. Uy, todavía me falta mucho. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Bueno, voy a correr con esto. $50 y realmente se utiliza muy poco y rinde mucho. ¿Es un pedido o simplemente lo tejió porque quería tejerlo? Mi hermoso, mi gordito. Cuénteme a ver.
¿Mm? 1, 2, 3. Ahí están los 3 puntitos, luego 2 negros. Sé que de pronto mis directos son muy largos, pero ustedes saben que me gusta terminarlo o hacer la clase prácticamente completa, o por lo menos una gran parte para que ustedes también puedan tener una guía y hacer los monederos o las mochilas. Bueno, estamos con el tema de los monederos. He subido ya varios directos con monederitos de diferentes motivos, unicolor, ¿cierto? 50 gramos y realmente se utiliza muy poco y rinde mucho, dice Chris. Mi querido Chris. Ay, aquí se me enredó el cordón. Para la mochila de Mafalda también vamos a utilizar el cordón. Siempre les he dicho que el cordón me gusta mucho porque queda la mochila más resistente. Más resistente. Bueno, Chris no ha contestado, no sé. Creo que está pensando qué decir. Ah, listo, está muy bien. Consintiendo a la sobrinita, está muy bien. Ahí se ve el corazón tan grande que tiene él. Ya se dan cuenta del corazón tan grande que tiene. Por eso, es una persona muy bella. Tiene una forma de ser muy especial, realmente. Una forma de ser muy especial. Ay, no. Ustedes no saben yo cómo me puse cuando este hombre se enfermó. Ay, no se imaginan. Se enfermó y bueno, fue unos días muy tristes realmente. Porque estábamos acostumbrados a hacer prácticamente directos todos los días. Todos los días, cada uno como que mostraba lo que tejía. Pero bueno, Dios es grande y ya, miren dónde lo tiene nuevamente. Recuperándose mejor. 1, 2. 2 negros, 3 blancos. Y vamos finalizando la vuelta número 6. ¿Cierto? 1, 2, 3. 2 negras. Y nuevamente 2 blancas. 1, 2. Y finalizamos con 3 puntos de separación en negro. 1. Bueno, no es que a mí por lo menos ese pollito no es que me haya quedado muy bonito, que digamos, me quedó muy raro. Pero sí, hicimos un pollito ahí entre varios. Katy, John, ¿quién más? Ah, Chris y yo. Creo que hubo otra persona. Ah, no, éramos 4 solamente. Solamente éramos 4. Pero ahora sí como que es el turno de la mochila de Mafalda. Él la quiere hacer y bueno, hay que complacerlo en ese sentido de hacer el diseño que él quiere, la de Mafalda. Creo que yo le pasé el patrón. De todas formas, si se lo puedo pasar otra vez, el patrón de Mafalda para poder tejerla como él quiere. Él quiere la de Mafalda y bueno, hay que complacerlo en la de Mafalda. Bueno, vuelta número 7, empezamos, miren. ¿Por qué les digo que empezamos por el desnivel? El desnivel nos marca una nueva vuelta.
2 negros, 2 blancos. En el centro vamos a tejer una sola puntadita en negro. Miren. Y nuevamente 2 blancas. 2 blancas, a ver, una negra que es la del centro, miren, es este mismo puntito, pero ya lo estamos haciendo arriba. Y ahora 2 blancas, 1, 2. Presten mucho cuidado que no se les vaya a torcer la figura, que los puntos queden en lo posible rectos, recticos. 2 negras, 2 blancas, 2 negras, 1, 2. Y nuevamente, bueno, aquí vamos a terminar con 2 blancas. Y ya nos va a quedar un puntito en el centro, en el medio. 2 blancas, una negra. Y 2 blancas, ¿cierto? Miren cómo me va quedando el diseño, muy bien. Blady, ¿cómo estás, Blady? Bienvenida, muchísimas gracias por ese apoyo y por ese hermoso mensaje. Miren, terminamos en un puntito negro, 2 blancas. Y ya estamos empezando, estamos haciendo la vuelta número 7. Miren, entonces va a llegar un momento en el que esta línea se cruce con esta y vamos a terminar en un punto. Miren, acá, se dan cuenta, en esta vuelta, en la próxima vuelta, perdón, vamos a tejer 3 blancos y más arriba 1 blanco. Entonces esta línea se pega con esta, se conecta así de esta manera. Miren que el monedero no queda grande, está quedando del mismo tamaño a este, miren. Solamente varió el diseño del fondo. Miren, solamente pero es lo mismo, es la misma técnica, el mismo diseño del cuerpo, el mismo tamaño. ¿Dónde estará mi querido Chris? Si está por ahí, gordito, un saludito. 2 negras, 2 blancas, 2 negras. Hasblady, Ana Mabel Arias, Cori Cris, Janet, Jania, Julia, Alexandra Vargas Vergara, Ana Mabel Arias Loaiza, Ángela Méndez, Yamile, Tania Álvarez, María Hurtado, Ana Vargas, Sambrina, Graciela, Amada y todas las que se han conectado, Olga Hidarraga y Angélica. Un saludito para todos ustedes. 2 negras, ahora sí 2 blancas. Y recuerden la puntadita negra que va en el centro. Miren, cierro con negro. Una blanquita, una negra, perdón. 2 puntaditas en blanco. Estamos pendientes del bolso también de tejido súper liviano, que tengo que mostrar el avance también. No, ese sí lo tengo pendiente. Y el cordón del monedero de relieves, también está pendiente esa clase. Es una mini mochila. Gracias, mi querido Chris, mi hermoso. Así es, mi bello, es un monedero, mira. Mira qué bello es, así como ustedes, mire, de hermoso, mire. Es un monederito. Lo podemos hacer en una bolsa también si gusta. Si usted quiere, podemos hacer este diseño también en una mochila grande, ¿sí? Ya ahí vamos mirando. Sí podemos hacerlo en una bolsa también. Claro, el diseño se presta para cualquier tamaño. O si usted quiere, hacemos este diseño en vez de la de Mafalda o la de Mafalda, la que usted diga, ¿sí? Por cierto, esa mochila ha gustado mucho, la de Mafalda. Cuando las hice de una me empezaron a preguntar que el costo y las pude vender. Esas mochilas se fueron como pan caliente, gustaron mucho. Ya saben que es un puntico de separación con negro, recuerden, ¿cierto? Miren el puntico ahí negro de separación. Es una mini mochila, no, Cris, es un monedero, es un monederito. Una negra, 2 blancas, 2 negras. Y 2 blancas. Y en el medio estamos haciendo la puntadita negra, miren este.
también tuve la oportunidad de hacer este mismo diseño, pero eso sí fue hace mucho tiempo. Sería súper que vinieras a Chile a dictar curso de mochila guayú. Uf, no, con todo el trabajo que tengo en este momento, no me queda ni tiempo a veces ni de respirar, pero bueno, estoy súper agradecido porque obviamente no tengo tiempo ni para pensar en nada, ni para estar triste. Me sale mucho trabajito, ¿cierto? Gracias a Dios con este bello arte. Me hacen pedidos, doy clases. Entonces, digámoslo así, uno se defiende, ¿cierto? Las medidas del monedero son 6 centímetros de base o plato de diámetro. 6 centímetros de base, que es esto. Bueno, me voy a guiar del que ya hice, de este que ya estoy haciendo, perdón. 6 centímetros de base por 11 de alto. O sea, la altura va a quedar como esta. La altura va a quedar como esta, mira. 11 de alto. Bueno, mi querida Cori Cris, le pregunté que por qué el nombre y nunca me contestó. ¿Dónde está mi gordito? Un saludito para Cristian Bermúdez, si está por ahí. Por ahí, atento. El gordito, la gran persona que es. Por eso lo quiero tanto, porque me ha enseñado tantas cosas. La sencillez de él, su forma de ser, cómo es con las personas. Entonces, bueno, nos entendemos muy bien, muy bien. Más que bien, súper bien. Noemí Daza, ¿cómo está, Noemí? Bendiciones para usted, ¿cómo vas? ¿Qué horas son? Perdón, ¿cuánto tengo de carga? Perfecto, 42 de carga porque me preocupa que se me borre el directo. O sea, de repente ya me pasó una vez que estaba haciendo un directo acá mismo en el canal y de repente se me apagó el celular. Ustedes no saben lo que yo sufrí ese día porque la clase aproximadamente era como de 2 horas. Yo ya llevaba 2 horas de clase y de repente el teléfono se me apagó. Entonces me toca ir mirando también eso, el tema de la carga del celular. Bueno, mi querido hermoso, ahí está mi hermoso. No me ha contado más cosas, no me ha vuelto a escribir, llevamos tiempo sin hablar, como un mes largo, ¿cierto? Un mes largo sin hablar. Cori Cris, ok, Cristina y Corina. Yo sí decía que era Corina y Cristina. O sea, supuse que la unión se debía a eso, a los dos nombres, a Cristina y a Corina. Dos blancos, dos negros y así sucesivamente. Este adaptador ergonómico lo venden en el mercado, lo venden en el mercado. Eso es un cilindro, se puede decir que es un cilindro de espuma y se adapta a cualquier crochet. Yo lo uso mucho porque me estaba maltratando mucho los dedos, acá más que todo, porque como tejía tan apretado. Entonces, dos negras, dos blancas. Exacto. Cori Cris. Está radicada en Chile. ¿Cuánto tiempo lleva por allá? Bueno, creo que no me ha seguido Cristian. Estoy esperando que me siguiera en Instagram, pero no veo la solicitud de seguimiento de mi estimado. Vamos a ver. Dos blancas. Dos negras. Y así sucesivamente. Ya vamos a finalizar esta vuelta número 7. Y ya vamos a ver cómo se unen las líneas en la próxima vuelta. Miren que el diseño se presta para... realmente es un diseño muy manejable. Es un diseño versátil, miren. Se adapta a cualquier monedero o a cualquier tamaño de tejido. Sea monederito, sea mini mochila. Ya te dije qué pasa. Pero en Instagram, querido, en Instagram tú sí tienes. En Instagram tú sí tienes cuenta, obviamente tienes cuenta.
una negra, 2 blancas. ¿Quién más hay por ahí? Dejen sus comentarios, su saludo, desde dónde escriben. Bueno, Cori Cris, como que sí, hace 7 años me vine a Chile y aquí estoy deleitándome con tus mochilas. Comparto tu sentir, te eres cautivante. Realmente es una terapia. Es una terapia para el aburrimiento, para las enfermedades, para la depresión. Yo siempre lo recomiendo. Bueno, y más, y quién más que Cristian, que es una persona que le gusta tejer mucho, él sabe lo que es el tejido, es entretenimiento. Uno tiene sus días entretenidos. Es un proyecto de vida porque pues es un trabajo. Para mí es un trabajo de tiempo completo el tejido. Y no, nada, súper agradecido por la oportunidad. Y más que todo, realmente es por el esfuerzo que yo he hecho porque pues yo ya llevo bastantes años tejiendo mochilas. Bueno, bastantes años es una exageración. Llevo 4 años tejiendo mochilas. Hace 4 años empecé a tejer mochilas, entonces, digámoslo así, he sido muy constante con esto. Todos los días ustedes me ven tejiendo algo, todos los días, sea aquí en YouTube o sea en Facebook, todos los días. Uno, dos, dos negras, 2 blancas. Todo lo estamos repitiendo, ¿cierto? Lo que hice en una figurita, lo repito en las otras. Bueno, entonces debe ser algo de la aplicación, debe ser que no debes actualizar tu aplicación, Chris, o mirar a ver si es el teléfono. 2 blancas, una negra, porque yo de una te seguí, eso fue rapidito. Te pude seguir, ahí fue cuando me di cuenta que estaba tejiendo un amigurumi, bueno, que ya lo había terminado, de hecho. Entonces, yo sí decía que dónde estaba el coralín, la coralín terminada, no había visto la foto. Bueno, tú la acabaste de publicar, bueno, ahorita la publicaste, pero sí. 2 negras, 2 blancas y una y 2 blancas. Y hemos concluido entonces la vuelta número 8, 6, 7, la 7, perdón, 3, 6, 7. Vuelta número 7 de diseño. Entonces un puntico en negro, recuerden que es esto, la separación entre línea y línea, un puntico en negro. Entonces uno negro, 2 blancos y nuevamente 2 negros. También puedes subir el cuellito, Chris, quiero verlo. El cuellito que estás tejiendo, por favor. Puedes subirlo a tu página de Instagram. Quisiera ver cómo va con el avance de ese cuellito. En 2 agujas, me encanta. Yo también sé tejer a 2 agujas. Claro, no tengo el nivel que tiene Cristian, pero sí también me sé defender. Me sé defender con las 2 agujas. Entonces, nada, aquí seguimos entonces la vuelta número 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelta número 8. Vamos a empezar una nueva vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer 2 punticos blancos. Ahora van a hacer 3 puntaditas en color negro. 3 puntaditas en color negro. 1, 2 y 3. ¿Cierto? 3. Bueno, ahí se pausó un momento el directo. Listo, no pasa nada. 3 negras, 2 blancas. Nuevamente, ay, perdón. 2 blancas. Ahora 2 negras. Miren cómo va formando la figurita. Ahí la voy a dejar para que ustedes puedan ver cómo es. Ahora van 2 negras. Nuevamente. Ahora sí, miren, vamos a unir.
Sigue, caballerísimo. Todavía soy con el trabajo. No, marica, Dos negras, tres blancas. cuando tal me dice. Miren, aquí es donde vamos a proceder. Muy importante que pongan en cuenta, pongan mucho cuidado, tengan en cuenta lo que les voy a decir. Aquí vamos a unir esta línea de 2 puntos con esta línea de 2 puntos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3 puntos blancos. Recuerden, 1, 2 y 3 puntos blancos. Vamos a hacer la unión entonces de línea con línea. Cristian, ¿dónde está? Está por ahí. 1, 2, 3. 2 negros. 3 blancos, 2 negros. Ahora nuevamente 2 blancas. Y ahí es donde vamos a proceder a hacer 3 puntadas negras en el centro de la figurita. 1, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo? Les voy a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelta número 8, mira. Estamos haciendo todos estos puntos y ya se van a unir las líneas con 3 puntos en blanco. Estamos haciendo toda esta línea del diseño. ¿Sí? Espero les esté gustando muchísimo la clase. Sé que me estoy demorando, pero bueno, mejor explicado no pudo haber sido, ¿cierto? Mejor explicada esta clase no pudo haber sido. Lo repito porque pues sé que lo estoy haciendo muy bien. Así es, se puede hacer el diseño también, pero tejida, una gasa tejida con crochet. Saben que las gasas las manejamos con una cadeneta base que mide aproximadamente 110 a 115 centímetros. Van a tejer una cadeneta y obviamente van a poner, este diseño también se puede hacer en una gasa, claro que sí. Noemit Daza Molina. Noemit. Entonces aquí yo siento como que el tejido trata de abrirse un poquito, jalo un poquito el cordón y ajusto mi tejido. Entonces paso mi manito, mis deditos por aquí, por esta vueltica para que quede bonito. ¿Cierto? Miren cómo queda de bien elaborado. Gracias por los likes. Si me pueden seguir en mi página de Facebook, se los agradecería mucho. Un saludito para Claudia Caicedo, que se acaba de unir también. Muchísimas gracias por estar acá. Entonces, 2 negras. Ahora sí vamos a hacer la unión entre línea y línea con 3 puntos. Claro, lo voy a explicar punto por punto, miren. Cambio y hago 1, 2, 3 puntos. Y ahí ya hicimos la unión de esta línea con esta, de esta con esta. Cambio de color a negro y realizo mis 2 puntadas. Nuevamente 2 blancas. Mismas medidas, mismo diseño de cuerpo, es exactamente el mismo. Claro está que aquí se ve más alto porque obviamente no he terminado el diseño, apenas voy acá, miren. Todavía me faltan esas vuelticas para terminar, pero son las mismas medidas, el mismo diseño. Solo varía el fondo, ¿cierto? Que en este hice una sola vuelta por color y aquí hice 2 vueltas por color. Pero es el mismo, la misma cantidad de puntos, 71 puntos y 71 puntos, ¿cierto? Ustedes saben que yo hice un aumentico acá doble, un aumento acá y otro acá para que sea la misma distancia de 13 puntos, entre este a este, para que al final terminara en una puntita. Si yo no hubiese hecho esos aumentos, me hubiese quedado esta punta de dos puntos negros, y entonces hubiese quedado muy, muy raro el diseño. Bueno, Chris, como que se me fue, de todas formas, un saludito para él.
Bueno, y para las personas que están en el directo, muchas gracias. 3 negras, perdón, 2 blancas. Buenos días, Mireya, ¿cómo está? Un saludito para usted desde Pereira, Colombia. Entonces, 2 blancas y así sucesivamente. Miren cómo va quedando de hermoso este monederito con diseño. Ah, listo, dice Blady. Hasblady, yo creo que es Hasblady Sánchez. No sé si me estoy equivocando. Hasblady Sánchez. 2. Ahora 3 puntitos blancos para la unión, recuerden. Acá sigo. Ah, listo, Cris. Qué intensidad la mía, ¿cierto? ¿Qué dirá él? Qué intensidad. Bueno. Es que esto pasa cuando uno no sabe de un amigo o algo, que uno de repente se da cuenta de él y se emociona realmente. Pero no es más, no significa nada más. No, realmente no soy muy rápido, porque ya llevo 2 horas haciendo un monedero, entonces se dan cuenta que no soy tan rápido, pero bueno, de todas formas se le agradece por ese halago, pero saben que en realidad yo no soy muy rápido, ¿sí? Hay personas que se tejen un monedero en 1 hora. Ustedes se podrán imaginar la rapidez de esa gente. Se tejen un monedero en 1 sola hora. En cambio, miren, yo ya llevo 2 horas y todavía no lo termino. Pero bueno, realmente yo no estoy compitiendo contra el tiempo, sino que yo cada vez estoy mejorando y mejorando, que es lo que más me preocupa a mí y me interesa, ir mejorando en la técnica, irme puliendo cada vez más. Para hacer la gasa hay que reducir los puntos. Más adelante les enseño cómo hacerla. Me dieron la idea de hacer la gasa con este diseño. Solo Blady. No, debe ser Hasblady. Ese Blady nunca lo había escuchado. O es un nombre así, Blady. Bueno, Blady. Entonces digámosle pues Blady. Blady Sánchez. A ver. Saben que el cordón es una ventaja frente al que no lo usa. Yo lo considero de esta manera. El que trabaja con cordón sabe que hay muchas ventajas sobre las mochilas que quedan aguadas, porque yo siento que las mochilas sin ese cordón quedan aguadas. No sé si les pase lo mismo. Quedan muy livianas. Yo por aquí hice una con relieve, les voy a mostrar rápidamente haciendo un paréntesis en la clase para mostrarles la calidad. Gracias Blady desde el Huila. Huila Neiva. Bueno, aquí, mira. Aquí yo hice una, también tengo los videos en mi canal en YouTube, miren. Esta no tiene cordón de polipropileno, claro que yo tejo muy pulido, miren, que la puntada queda súper, pero miren la textura, como una telita súper delgada. Este no tiene cordón, es solamente hilo. Entonces, esta la uso de manera personal. Ah, les recuerdo también la gasa cuadrada, por si la quieren a tejer, miren. Gasa cuadradita para mochila. Bueno, Blady está bien. Querida Blady Sánchez. Blady Sánchez. Aquí vamos con... Bueno, creo que mi querido Chris se fue. 2 blancas, 2 negras. 2 blancas, 2 negras. Ah, perdón, son 3 negras. En el centro, 1, 2. Y me falta una, 3. Nuevamente, 2 blancas. 3 negras, 2 blancas. 1, 2. Listo, usted tiene el cordón de polipropileno para la mochila de Mafalda. ¿O que cómo la quiere hacer? ¿Sin cordón o con cordón? ¿Ya tiene el cordón de polipropileno? ¿O qué materiales tiene usted? Gordito, cuente a ver. 3 blancas. 1, 2, 3. Vamos llegando al final de esta vuelta número 8. 3, 6, es la 8, sí. 3, 6, 7, 8, sí. Voy, ya la muestro, ya la enseño, ya voy. Lo que pasa es que aquí hay hilitos, miren.
Acá tengo hilos, pero los voy a sacar para poder doblar el tejido. Que ustedes puedan ver, acá tengo unos hilitos, me disculpo con ustedes. Sobre todo con Chris, que quiere ver la mochila. Entonces corriendo se las voy a mostrar, miren. Es una mochila con relieves. Columnas en relieves. El video está disponible en mi canal. Miren, entonces esta mochilita no tiene este cordón de polipropileno, no lo tiene, sino que solamente lleva hilos como alma. ¿Se dan cuenta? Miren, mero hilo, como alma. Miren la base, súper bien tejida la base. Unas borlas decorativas, opcional también. Mira, Cris, espero te guste mucho, Cris. Mira qué bonita. Mira, Cris, ¿estás ahí, querido? Mira. No sé si te gusta, te parece bonita. Ahí está. ¿Sí ven? Unicolor. Eso sí, no es grande, es una mochila mini. Una mini mochila. ¿Cuánto tiene de altura? Tiene 19 centímetros de altura. Y la base son, creo que 16, creo. Efectivamente, 16 centímetros, mejor dicho, 15 centímetros. 15 centímetros, no, 16, mire. 16 de base por 21, les dije. Por 19 de alto. ¿Listo? Ahí está. La mochila para Cris, que la quería ver. Ay, como tengo esta mochilita. Miren cómo se me volvió aquí. Se me llenó de unos pelitos. Bueno, no sé por qué borran los mensajes, no de mí. Está eliminando los mensajes. Ay, yo buscando un marcador y mira los marcadores acá. Dentro de la mochila estaban estos marcadores. Vale, vale. El celular está súper caliente, súper caliente. Entonces no sé si terminar el directo el día de hoy acá y continuar la segunda parte más tarde. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a finalizar el directo por el día de hoy. Obviamente tengo que terminar esta clase. La terminamos entonces más tarde. Los espero más tarde entonces para la segunda parte. Para la segunda parte de este monedero, porque el teléfono está súper caliente, ya está recalentándose muchísimo. Entonces me preocupa mucho que de pronto se estalle. Nos vemos entonces más tarde, si Dios quiere, tipo 11, 12, 1, 2. Tipo 2:30 de la tarde nos estamos viendo aquí en el canal de YouTube para la segunda parte del monedero para terminarlo. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes desde el comienzo. Se les quiere mucho, muchas gracias y muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes como siempre. Ya creo que estamos formando una comunidad grande. Siento que sí es grande. Entonces nada, niños, nos vemos más tarde. Saben que vamos a continuar con esta clase para terminarlo. Se les quiere mucho. Dios los bendiga a todos. Descansen y más tarde nos vemos tipo 2:30 de la tarde, hora Colombia. Sí, 2:30 de la tarde, hora Colombia. Nos estaremos viendo para 2:30 p.m. hora Colombia. Serían, creo que son 2 horas de diferencia con México. ¿Quién de los que está aquí es mexicano, es mexicana? Creo que son 2 horas de diferencia con México y 2 horas de más para Argentina y Chile. Entonces serían 4:30 hora Chile. Creo que son 2. Entonces si aquí son las 2. A ver. Si aquí, por ejemplo, son las 2:30, en México serían las 12. 12:30 hora México, para que estén muy pendientes. ¿Sí? Pendientes. Vamos a poner un emoticon aquí, bien hermoso, de ojitos. Vamos a ver si hay ojitos por acá. Así. Para continuar o terminar este monedero. Bueno, niños, ahora sí los dejo. Muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Saludito para todos. Chao.
Chao, Cris, nos estamos hablando. Lo espero si Dios quiere más tarde. Si se quiere unir, se quiere conectar al directo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo. Chao, bendiciones. Nos vemos a las 2:30 hora Colombia.